Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Consideraremos ahora el problema del área. Para empezar, consideremos un caso particular. Queremos hallar el área bajo la curva determinada por la gráfica de f de x a la x3 entre 0 y 1. Es decir, tenemos esta gráfica que estoy indicando con el cursor, gráfica y igual a x3, que está sobre el segmentico 0 y 1. La idea es no hacerla exacta en principio, sino en lugar de hallar el área bajo la parábola, partiremos en un número arbitrario de franjas verticales, y hallaremos las áreas de las franjas verticales y las sumamos. Eso nos da una aproximación del área bajo la parábola. En principio esa aproximación no es muy buena, pero si en este caso tomamos 4 franjas verticales, la aproximación es muy mala. Pero si en vez de 4 tomamos 1000 o un número grande, ya la aproximación es muy buena y nos conducirá a la definición de integral. Entonces, lo primero que hacemos es, tenemos el intervalo 0, 1 sobre cuál está el área que queremos hallar sobre este segmentico. Y arbitrariamente voy a partir en 4 franjas verticales. Pude haber escogido 10, 20 o cualquier otro número. Bueno, ¿cuál es la distancia entre 0 y 1? Se calcula como la abscisa a la derecha menos la abscisa de la izquierda, o sea, la abscisa superior menos la abscisa inferior. En otras palabras, 1 menos 0 es lo que vale esta franja horizontal. Y como esa franja vale 1 y queremos dividir en 4 franjas de igual ancho, a cada franja le toca un cuarto. Tenemos 1 dividido en cuarto. Entonces, la franja inicial de 0 a 1 queda dividida en 0 a un cuarto a un medio a 3 cuartos a 1, ya que cada una se lleva un cuarto de ancho. Pero sobre estas franjas pequeñas levantamos rectángulos. Pero ¿cómo levantamos los rectángulos, que son 4? Fundamentalmente consideramos 3 maneras. Vamos a considerar la primera, que se llama sumas de Riemann por la derecha. Es en cada su intervalito de estos, escogemos el extremo de la derecha, la imagen en 3 cuartos, pero bajo la función x3. Es decir, es 3 cuartos hasta que corte con la curva x3, o sea, 3 cuartos al cubo. Y la altura de el segundo rectángulo es la alturita que se consigue en el punto derecho, que es un medio, o sea, un medio al cubo. Y para el primer rectángulo, la altura se consigue con el extremo derecho, un cuarto al cubo. Entonces, esta área, que es el área de las 4 franjas verticales, que son rectángulos, todos tienen un cuarto de base, que es este factor común, un cuarto, y cambie la altura, que serían un cuarto al cubo, f en un cuarto, que para el caso es un cuarto al cubo, f en un medio, o sea, un medio al cubo, f en 3 cuartos, que es 3 cuartos al cubo, y f en 1, que es 1 al cubo. Y en resumen, esta suma de 4 franjas verticales se llama Riemann
con 4 Riemann para 4 rectángulos y daría f en un cuarto, que es el ancho, por f en un cuarto, f en un medio, f en 3/4 y f en 1. Si se hacen los cálculos da 25/64, que es aproximadamente 0.39. Esta aproximación no es muy buena. Observen que en vez de calcular el área bajo la parábola, hemos añadido estas diagonales, pedazos señalados con diagonal por encima. Quiere decir, este dato que calculamos es más alto que el realmente buscado. Otra manera de aproximar el área bajo la curva y igual a x3, que llamaremos f de x, del intervalo sobre el intervalo 0, 1 y aquí hasta la recta vertical x igual a 1, es llamada suma izquierda de Riemann. Podemos dividir en este caso también a gusto en 4 franjas verticales, pero entonces, como el ancho de la base es de 0 a 1, es decir, la distancia es 1 menos 0, que es 1, cada subfranjita mide un cuarto. ¿Y cómo se construye el rectángulo? Digamos, en este rectángulo de la derecha, la alturita se coge en el punto de la izquierda hasta que corte la curva. Para la franja segunda de derecha a izquierda, tomamos el valor de la función en un medio. Y en el segundo subintervalo de izquierda a derecha, el valor de la función en un cuarto. Y en el primer subintervalo, el valor de la función es 0, porque f de 0 vale 0. Todos tienen ancho un cuarto, porque se dividió 1 en 4 intervalos. Entonces, la suma de los rectangulitos que obtuvimos darían un factor común, que es un cuarto, que es el ancho, y las alturas son f en 0, f en un cuarto, f en un medio y f en 3/4. Se escogieron siempre por la izquierda. Si se hacen las operaciones, da 9/64, que es aproximadamente 0.14, y esto lo denotaremos left por izquierdo, left Riemann, con n igual a 4. Observe que las sumas con punto muestra por la izquierda dieron menor que el área, y esta a su vez menor que las sumas de Riemann por la derecha. Esto escogido para n igual a 4. Pero se verá más adelante que si en lugar de tomar 4 divisiones se toman n, un número arbitrario n, no constante n, y se hace una partición por n franjas verticales y se busca el límite cuando n tiende al infinito de la suma de los infinitos rectángulos verticales, si la función es continua, tanto L4 como R4 deberían dar lo mismo, y eso es lo que se llamaría la integral de la función. El problema general para encontrar el área. Ahora pasaremos del ejemplo precedente específico al problema general de encontrar el área bajo la gráfica de una función y igual a f de x, que suponemos continua sobre un intervalo AB. Y también suponemos que fx es mayor o igual que 0 para toda x en AB. El área puede aproximarse al sumar las áreas de n rectángulos
que se construyen sobre el intervalo AB. A continuación, se resume un procedimiento posible para determinar A. Primero, divida el intervalo AB en n subintervalos x sub k menos 1 a x sub k, o sea, de igual ancho, donde el A lo llamamos x sub 0 y al x sub n lo llamamos B. Los otros serán los interiores x1, x2, etc. Como la longitud del intervalo es desde A hasta B, entonces x de la derecha menos x de la izquierda, b menos a, da la longitud del intervalo. Y dividimos por n para calcular el ancho de cada subintervalo. Entonces recordemos que el ancho de cada subintervalo va a ser delta de x, que es b menos a sobre n. Esta colección de números se denomina partición regular del intervalo AB. Ahora, en cada subintervalo de xk menos 1 a xk, escogemos un punto xk muestra, así lo llamamos. Es arbitrario. Lo usual es que se coge el punto de la izquierda, xk menos 1, o el de la derecha, xk, o el de la mitad, que es xk menos 1 más xk sobre 2. El método más fácil es escoger xk en cada subintervalo. Y entonces formamos los productos f en x muestra k por delta x. Puesto que el área de un rectángulo es largo por ancho, fxk es el largo y delta x es el ancho. Este entonces representa el área del rectángulo de largo fxk muestra y ancho delta x, que está construido sobre el subintervalo xk menos 1 a xk. Los números x1, x2, x3 muestra, xn muestra se denominan puntos muestra. Ya sabemos que son arbitrarios. Ahora, si sumamos los n rectángulos fx muestra 1 delta x, fx muestra 2 delta x, etc., a fxn muestra delta x, o resumidamente sumatoria de k1 hasta n de fxk muestra delta x, lo que tenemos es una aproximación del área sobre el intervalo AB y bajo la curva continua f de x. Y esto es una aproximación, pero si tomamos n arbitrario como una letra y hacemos que n se vaya al infinito, si la función es continua, límite cuando n tiende a infinito de k1 hasta n de fx y muestra delta x siempre existe y da lo mismo, no importando si se escogieron los puntos a la izquierda, a la derecha o punto muestra. Y a esta límite es lo que llamaremos el área bajo la curva sobre el intervalo AB. Acá tenemos un resumen. F, una función continua en AB y mayor o igual que 0 para toda x en el intervalo. Se quiere hallar el área A bajo la gráfica de la función f sobre el intervalo AB. Y esta área se define como límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de k1 hasta n de f de xk muestra por delta de x. Recuerde que delta de x es b menos a sobre n y b menos a es la longitud del intervalo de a hasta b, que se divide en pedacitos para medir la franja que corresponde a cada rectángulo, el ancho.
X sub k es A más K delta X. También puede aprender que X sub K menos 1 es A más paréntesis K menos 1 por delta de X. Fx muestra se escoge en el intervalo xk menos 1 a x sub k de manera arbitraria. La manera más cómoda es escoger en cada subintervalo el x sub k y también se puede escoger el x sub k menos 1, se llamaría método de Riemann por la izquierda, con x sub k método de Riemann por la derecha, o también a veces se escoge el punto medio, regla del punto medio, que es escoger xk muestra como es xk menos 1 más x sub k sobre 2. Recuerde que cuando se busca el límite, todos estos valores dan lo mismo, no importa cómo se hayan tomado los puntos muestra, si a la izquierda, a la derecha. 5.2. La integral definida. En la sección anterior estudiamos límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub y muestra delta de x. Este límite ocurre en muchas situaciones, no solo hallando un área. Además, este límite tiene sentido incluso cuando f no es positiva. Pero ya si f no es positiva, el límite no necesariamente representará el área bajo la curva f. Y tenemos la siguiente definición. Si f es una función continua, cualquiera puede ser positiva o negativa en el intervalo AB, dividimos el intervalo AB en subintervalos de igual tamaño delta x. Delta x es b menos a sobre n. Y elegimos puntos muestras x sub y en cada uno de los subintervalos, que son de x sub y menos 1 a x sub y. Entonces se define la integral definida desde a hasta b como integral entre a y b de fx de x, o sea, límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub y muestra delta x. Recuerde que el x sub y muestra se debe escoger en el subintervalo x sub y menos 1 a x sub y. Y hay tres maneras principales. O escoger x sub y muestra como x sub y menos 1, que es para hacer sumas de Riemann por la izquierda. O escoger x sub y muestra como x sub y, que sería sumas de Riemann por la derecha. O también con la regla del punto medio, que es x sub y muestra es x sub y menos 1 más x sub y sobre 2. Recuerde que si hallamos el límite para cualquiera de estas escogencias, si la función es continua, el límite nos da el mismo valor. Se llama la integral entre a y b y representa el área bajo la curva f solo si la función es positiva. Debemos añadir además que a veces no es fácil calcular el límite. Entonces nos encontramos en la situación en que nos contentamos no con hallar el límite, sino únicamente la sumatoria de 1 hasta n de f de x sub y muestra delta x para algún n que consideremos bien para la exactitud que queramos. Digamos n50, n20, n30, pero sin buscar el límite. En este caso ya no tenemos la integral, sino una aproximación. Y esa aproximación puede dar distinta dependiendo si tomamos punto por la izquierda, por la derecha o punto medio
o si variamos la n. Cuando el límite da lo mismo es cuando la función es continua y realmente buscamos límite cuando n va al infinito. Recuerde que esta última expresión, sumatoria de 1 hasta n de f de x sub y muestra de delta x, se llama una suma de Riemann. Observaciones. En la integral entre a y b de f de x diferencial x, la función f se llama integrando. Los números a y b son los límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior. La integral definida da un número y ese número no depende de qué variable usemos en la representación. Quiere decir que acá en lugar de x podríamos usar t para escribir, por ejemplo, f de t diferencial t o f de w diferencial u. Eso no cambiaría el valor de la integral. Tercero, en la definición de integral pedimos que la función sea continua. No necesita ser positiva o negativa. Después incluso se puede extender a funciones que no sean continuas. Lo que debemos tener en cuenta es que si la función no es positiva, puede que ya no represente el área bajo la curva. Ahora, la escogencia de los x sub y muestra en el intervalo x sub y menos 1 a x sub y son arbitrarios. Se puede escoger el punto de la izquierda x sub y menos 1, el de la derecha x sub y o el punto intermedio que es x sub y menos 1 más x sub y sobre 2. Estos son los casos más usuales, pero en general se podría escoger de cualquier manera arbitraria y en la definición de área o de integral como un límite, el resultado no cambia por la escogencia de los puntos muestras desde que la función sea continua. Ahora, si f es mayor o igual que 0, entonces sí, la integral entre a y b de la función es el área bajo la curva. Pero supongamos que estemos en esta situación del gráfico donde la gráfica tiene una parte debajo del eje 0 de x y otra sobre el eje x. En este caso la integral entre a y b representa la suma de las áreas que estén sobre el eje x menos las áreas que estén bajo el eje x. En otras palabras, en la figura que vemos, la integral entre a y b de f de x es esta área roja menos esta área negra. Finalmente, a una sumatoria de la forma y1 hasta n de f de x y muestra delta x se le denomina suma de Riemann. Las encontraremos en muchas otras situaciones.